Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra celebración. Y bueno, bienvenidos a este tiempo para reflexionar en torno a la palabra del Señor, para ser alimentados por la palabra del Señor, para que la palabra del Señor sea lámpara a nuestros pies. Y bueno, desde hoy entraremos en una nueva serie de predicaciones, meditaciones en torno a la Navidad, acerca de aquel que vendría, acerca de aquel que vino, pero también acerca de aquel que vendrá. Esa es una verdad acerca de nuestro Señor. Y bueno, para empezar yo quisiera preguntarles, ¿deseaban ustedes un buen gobernante? ¿Qué escuchan ustedes también en la sociedad? ¿Desea la gente un buen gobernante? Cierto, parece ser que es el deseo de todos los pueblos tener buenos gobernantes, tener buenos gobernantes. Y hoy quiero invitarlos a que meditemos en la palabra del Señor en torno a uno de los profetas que el Señor proveyó para su pueblo y que justamente nos habla acerca de un buen gobernante, alguien que gobierna bien, alguien que gobierna bien. Y antes de eso yo quiero invitarlos a que oremos una vez más pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos hable. Una vez más en oración, someternos al Señor y a su palabra. Así que oremos, hermanos. Tomemos un momento para aquietar nuestra mente. También si quieres poner en silencio tu celular y eso ayude a otros a concentrarnos, este es el momento en que lo puedes hacer. Y roguémosle al Señor, aquel que puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Roguémosle al que es poderoso y a la vez humilde. Amado Señor, nuestro buen pastor, nuestro Señor, nuestro Rey. Hoy, Señor, estamos agradecidos contigo por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tanta misericordia, Señor, que tienes hacia nosotros. Gracias, Señor. Hoy, Señor, sometemos, Señor, nuestra vida a ti, a tu palabra. Y te rogamos, Señor, que nos hables, Señor. Tú sabes, Señor, cuán necesitados estamos de ti. Tú sabes, Señor, lo pecaminoso, Señor, que es nuestro corazón. Cómo nuestro corazón tiende al mal, Señor. A no querer, Señor, que nos gobiernen. A rebelarnos, Señor, contra la autoridad. Pero, Señor, hoy por tu misericordia, una vez más te pedimos que nos des humildad, Señor, para someternos a ti y a tu palabra. Y que también, Señor, nos llenes de esperanza, Señor. La esperanza, Señor, que tú le diste a tu pueblo, de que un buen gobernante les sería dado y que Él los pastorearía, que Él apacentaría su rebaño, que Él mismo sería su paz. Hoy, Señor, permítenos ver la belleza de tu amado Hijo, tu belleza, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.
Bueno, hoy quiero invitarlos a que meditemos en la palabra del Señor en torno a uno de los profetas que el Señor proveyó para su pueblo. Y ese es el profeta Miqueas. ¿Cuántos han leído, por ejemplo, aquí el profeta Miqueas? A ver, con confianza. Bueno, yo lo leí por allá una vez que estuve en el seminario. No es uno de los libros tal vez que comúnmente se lean, pero bueno, necesitamos leer toda la palabra del Señor y que sea predicada toda la palabra del Señor. Bueno, el libro de Miqueas, Miqueas es un profeta que el Señor levantó cerca del año 700 antes de Cristo y que era contemporáneo al profeta Isaías. Él era un campesino agricultor y Dios lo levantó para comunicar su palabra. Su ministerio se desarrolló principalmente en el reino del sur. Recordemos que para ese momento Israel ya se había dividido en dos: el reino del norte, que era Israel, ¿sí?, y el reino del sur, al que se le llamaba Judá, y su capital era Jerusalén. Y la nación había llegado a un punto de corrupción tal, tanto político como religioso, ganancias excesivas, injusticias, inmoralidad, todo eso estaba permeando aquel tiempo. Los líderes políticos privilegiaban a los ricos a causa de sobornos y los líderes religiosos, tanto los falsos profetas y falsos sacerdotes, solo predicaban lo que a la gente le gustaba escuchar e incluso cobraban por sus servicios. ¿Será que algo parecido a nuestra época? ¿Cierto? Se había desprotegido al pobre y aparte de eso se le había cargado con impuestos para soportar la guerra que la nación estaba en ese momento afrontando. Y en ese escenario el Señor envía a este profeta, al profeta Miqueas, para comunicar una palabra de juicio contra la nación, pero a la vez también una palabra de esperanza para el pueblo del Señor. De juicio en cuanto a que Dios traería al imperio asirio del este, para devastar a Israel y a Jerusalén, y después una devastación mayor por medio del imperio de los babilonios. Y la nación no podía salvarse a sí misma, no tenía las herramientas para hacerle frente a esos enemigos. Pero Dios, que es fiel a su pacto, por amor a su nombre, no los abandonaría y promete reunir a su remanente escogido, a su rebaño, para Él mismo ser su rey, un rey que gobernaría en sus corazones. Yo quiero invitarlos a que meditemos en esta enseñanza, hermanos, un gobernante prometido para el pueblo de Dios. Un gobernante prometido para el pueblo de Dios. Quiero invitarlos al libro de Miqueas. Abre ahí tu Biblia o enciende tu Biblia y vamos a leer en el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 6. Y este primer versículo va dirigido a la ciudad de Jerusalén. Dice así: reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo hasta que tenga a su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada.
con la daga a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, si llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Él nos rescatará. Muy bien, hermanos. Un gobernante prometido para el pueblo de Dios. Quiero invitarlos a que observemos esta enseñanza en 3 puntos, 3 punticos. El primero de ellos es que ese gobernante saldría de Dios. Saldría de Dios. Leemos en el versículo 1 que el Señor había enviado juicio contra Jerusalén. Los asirios eran un instrumento del Señor para traer juicio contra su pueblo. El pueblo lo había abandonado. El pueblo del Señor había abandonado a su Dios. Se había vuelto tras otros dioses, tras la idolatría, tras la hechicería. Y usted puede leer ahí en el versículo 1 la expresión que dice: con vara golpearán en la mejilla al gobernante o al juez de Israel. Y esa expresión juez, en la versión, por ejemplo, Reina Valera, sugiere que para ese entonces no había rey en Israel. Era tal la degradación a la que había caído a la nación, y en especial en este punto en cuanto a su rey, que la expresión juez da a entender que no había rey en Israel. Y el texto dice: golpear en la mejilla al juez de Israel implicaba el desprecio de las naciones hacia ese rey y hacia esa nación, pero a la vez también implicaba la impotencia del gobernante de Judá para responder a ese ataque. Y ese golpe en la mejilla, ¿en quién te hace pensar? En el texto bíblico, en el Señor Jesús, ¿cierto? De alguna manera, esta prefigura el castigo al que fue sometido Cristo, el verdadero juez. Como lo dice Isaías 50, versículo 6, di mis espaldas a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El juicio de Dios a causa de nuestros pecados, hermanos, recayó sobre el verdadero juez, sobre el verdadero gobernante, sobre Jesús. Fue a través de la debilidad de nuestro Salvador que Él mostró su fortaleza. Sin juicio, el pueblo no tendría esperanza. Ese es un mensaje que es constante en el libro de Miqueas: juicio y esperanza, juicio y esperanza, juicio y esperanza. Aún en el mismo texto que acabamos de leer, usted lo pudo observar: juicio y después esperanza, juicio y después esperanza, juicio con los asirios, pero después la esperanza. Él nos rescataría. Es algo que está constantemente en el libro de Miqueas. Y lo que Dios ahora les dice después de ese mensaje de juicio, usted lo puede ver en el versículo 2. Dice: pero. ¿Y qué le señala a usted ese pero? A ver. ¿Cómo? Como una condición. Bueno, ¿qué más? ¿Que hay algo más? ¿Qué más? Como que había un antes, pero ahora va a haber un después, ¿cierto? Ustedes va a pasar esto, pero, ¿cierto? Indudablemente esta palabra hace que cambie ese escenario para Jerusalén, para el pueblo de Dios. Y en contraste con esa grande ciudad, aparece una aldea, una pequeña aldea, Belén Efrata. Aquella aldea en la que nació David, el rey David. Para aquel entonces se cree que Belén no tendría más de 1000 habitantes. Este sería el lugar que Dios escogió para que naciera su hijo. Y en medio de esa aldea estaba un establo maloliente. Previo a la exaltación de Cristo, era necesaria la humillación de Cristo. Leíamos y recuerdo en este momento el texto que dice que el Señor Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo ¿qué? Hombre, pero ahí empieza a bajar más, pero se hizo a pesar de eso ¿qué? Siervo. Pero también
sobre Él recayó el peso de nuestros pecados. Pero también Él sufrió la muerte, y no una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz, una muerte propia para la época, como morían los peores criminales. Previo a la exaltación de Cristo era necesaria la humillación de Cristo. Él pudo haber nacido en una gran ciudad, tal vez en Roma, el símbolo de poder para aquel entonces, o en Atenas, la cultura, o en Grecia, y la filosofía, todo allí, la cuna del pensamiento, o en Jerusalén, que era la ciudad más importante de Israel en aquellos días. Pero Dios escogió una aldea en Belén y en un establo maloliente. El éxito de aquel gobernante dependía de su humillación. La humillación que merecíamos tú y yo, hermanos, por nuestros pecados. Antes de ser exaltado, Cristo debía ser humillado. Primero la humillación y luego la exaltación. Primero la cruz y luego el trono de gloria. Belén nos recuerda la promesa que Dios le había dicho a David, que él proveería un rey para su pueblo, que vendría de su descendencia. Nacería en Belén, la misma aldea donde nació David. Sería el mismo lugar donde nacería el Mesías, el que habría de gobernar a su pueblo, de librarlo de sus enemigos. Gobernar Israel, el pueblo de Dios. Y también se dice, de ti me saldrá ¿quién? El que ha de gobernar a Israel, el que será señor o gobernador en Israel. Es decir, que este gobernante sería provisto por Dios. De ti me saldrá Israel. Y el uso de la expresión me saldrá indica que ese gobernante no vendría para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel quien lo estaba enviando. Eso nos recuerda las palabras de Jesús cuando dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y una característica de ese gobernante es que es eterno. ¿Qué es eterno? Ese gobernante es Dios mismo. Es uno de los pasajes que afirman la deidad de Jesús. De Belén de Efrata me saldría uno que ha tenido su salida desde la eternidad. Ese juego de palabras que en el texto. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Este gobernante es Dios mismo. Pero bueno, ¿qué haría ese gobernante? ¿Por qué se caracteriza su gobierno? ¿Será que su gobierno es como el gobierno de nuestros días o el gobierno propio de aquella época? Bueno, vamos a ver, así llegamos al segundo punto. Dice, un gobernante que pastorea, un gobernante que cuida. ¿No le suena a usted eso como llamativo? Un gobernante que pastorea, que cuida. Bueno, esa es la clase de gobernante que tú y yo y que el pueblo del Señor tiene en su Señor. Dice el texto en el versículo 4, dice así, pero surgirá uno para pastorearlos. La Biblia de las Américas dice que Él se afirmará, o también dice Él estará de pie o se pondrá de pie y pastoreará su rebaño. Se pondrá de pie como una actitud, como una postura que implica su cuidado, el cuidado de su rebaño, que Él está de pie cuidando a sus ovejas. Vendría para guiar y para hacer posible que hombres y mujeres pecadores se sometieran voluntariamente a Él para hacer su voluntad, para cuidarlos, para pastorearles. ¿Recuerda usted el Salmo 23? Algunas de las expresiones del Salmo 23 donde dice, el Señor es mi pastor. ¿Y qué hace ese pastor? Aguas de reposo.
la fortaleza que el Señor da expresada en esa expresión justamente, junto a aguas de reposo. ¿Qué más dice ese salmo? ¿Lo recuerda? Sí. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Verdes pastos, ¿cierto? La provisión del Señor para su pueblo. Esa es la clase de gobernante que tiene el pueblo del Señor. Dice el versículo 4, dice que es rey y pastor. Eso podemos deducir de esa expresión, que Él es rey y es pastor, que Él guiará a las ovejas del Señor para que hagan la voluntad del Señor. Le pregunto, hermano, ¿para ustedes muchas veces es fácil hacer la voluntad del Señor? ¿Verdad que no? Por naturaleza, la verdad es que no deseamos someternos ni al Señor ni a ninguna autoridad. Pero el Señor es nuestro Rey y es nuestro pastor y nos está enseñando a hacer su voluntad. A hacer su voluntad. Justamente un episodio en el que se cita este texto de Miqueas es en el Evangelio de Mateo, cuando los sabios de Oriente vienen para ver dónde había nacido el rey de los judíos y le preguntan al rey de Herodes, bueno, ¿dónde está el que iba a nacer rey de los judíos? Y él entonces cita a los líderes religiosos del momento y bueno, ¿dónde es que van a nacer? Y dicen, no, como dice el profeta, en Belén de Judea habría de nacer el rey de los judíos. Pilato, un rey que escucha que van a ser otro rey, pero eso como que le incomoda. Y dice el pastor Timothy Keller que en alguna medida dentro de cada uno de nosotros vive un pequeño rey Herodes, un pequeño rey que no desea someterse al soberano rey. No es algo innato en el ser humano que desee someterse al señorío de Cristo. Piensa en ti mismo. Por ejemplo, ¿qué áreas de tu vida, por ejemplo, tú dices como que bueno, no, esto sí, no, el Señor sí, yo a esto me someto del Señor, pero, uy Señor, no, pero, a ver, pero eso que tiene que ver con el dinero, uy, no, Señor, no me pidas que piense en el pobre para darle a otros, ¿cierto? O tal vez, por ejemplo, el someternos unos a otros. No, Señor, yo sí puedo servir en la iglesia y también en mi trabajo y compartirle el evangelio a otros, pero someterme a otros, no, yo me someto a ti, Señor, pero ya, yo ahí y listo. En alguna medida hay un rey dentro de nosotros que nos dice aquí, no, yo hago lo que yo quiera. Yo hago lo que a mí me parece que está bien. Bueno, el Señor, listo, algunas áreas de mi vida, listo, yo ahí me someto, pero en otras, no. En otras yo soy quien decido cómo debo cuidarme, cómo debo pastorearme a mí mismo, ¿cierto? Y recordando esa escena de Pilato, donde Jesús le dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. El reino del Señor no es un reino de este mundo, sino que Él establecería su reino, dándonos esas convicciones desde adentro. Todo el que es de la verdad dice, oye mi voz. Mi gobierno no se ejerce desde afuera, sino desde adentro, desde el corazón. El gobierno del Señor Jesús. Es un reino de justicia, fundamentado en su palabra, en la verdad. Es un reino de amor, de misericordia. Su reino no es de este mundo. Él reina en el corazón de su pueblo. Y puede hacer eso porque, ¿cómo? ¿Cómo puede hacer eso? Mire usted ahí el texto en el versículo 4, como lo dice el versículo 4. Él hará esto con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, este gobierno no será con armas o con la fuerza del hombre,
sino con el poder del Señor. El poder del Señor que fue demostrado allí en la cruz del Calvario. A través de la debilidad de un símbolo como lo que representaba la cruz. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Dios envió a su Hijo para salvar a pecadores, para gobernar en sus corazones y para que pudieran disfrutar de Él, de ese gobernador, de ese buen gobernante. Ese gobierno de Cristo traería paz al corazón del hombre. Ese es el deseo del hombre, de buscar aquello que le dé plenitud, aquello en lo cual él desea encontrar la vida, la plenitud. ¿O no, hermanos? Pensemos, por ejemplo, la gente en dónde desea encontrar esa plenitud, esa paz. ¿En dónde? A ver. Bueno, en las cosas. Nos ayudaría a pensar, por ejemplo, no, yo lo que necesito para ser feliz es plata, claro, y mientras más tenga plata, eso me da esa sensación de paz. Yo con plata puedo arreglar todas las cosas, ¿cierto? Pero también en qué cosas la gente percibe que está su felicidad como su paz. ¿En dónde? En la pareja también, en un hogar, ¿cierto? ¿En qué más? ¿En qué otras cosas? Bueno, en el licor, listo. En un buen trabajo, ¿no? La gente dice, no, yo necesito tener un buen trabajo, que me paguen bien puntual y bien. Ahí, paz, todo está bien, tengo con qué pagar el arriendo, los servicios para EPM, estoy bien, todo está en paz, todo está en paz. Pero para el pueblo del Señor, para aquellos a quien Él gobierna, Él les recuerda que Él mismo es su paz. Él mismo es su paz. Como lo dice la carta a los Efesios, justamente que acabamos de estudiar hace unos meses, Él mismo será nuestra paz. Y en el texto lo que dice es, este mismo es nuestra paz, como dando énfasis de que es la persona misma de Cristo quien le provee paz a sus hijos, a su rebaño. El texto dice, Él mismo será nuestra paz. Es la persona de Cristo. Es a través del gobierno de Él en las vidas de sus hijos que Él les cuida. Y de esta forma, como lo dice el texto, permanecerán, o ahí en la Nueva Versión Internacional dice, vivirán seguros, vivirán seguros. De alguna manera, lo que un pueblo o una nación anhela de sus gobernantes es que puedan vivir seguros, Y eso es lo que el Señor da a sus hijos en la persona de Cristo. Él está de pie, cuidando, Él pastorea a sus ovejas, las cuida, les provee, les guía a hacer la voluntad. Él mismo es nuestra paz. Y yo quisiera preguntarte, hermano, ¿cómo has percibido tú el cuidado del Señor? ¿Cómo has percibido tú el cuidado de tu buen pastor? Toma un momento para pensar en eso, en los desafíos que tú enfrentas en tu hogar, el esposo con la esposa, en los desafíos que tú enfrentas en la crianza de tus hijos, los desafíos también económicos, los desafíos también en tu soltería. ¿Cómo has percibido el cuidado de tu Señor en tu vida? Y aún, si hay alguien que quiere compartirlo en una palabra o en una frase cortica, ¿cómo has percibido el cuidado del Señor? Ok, bueno, Glorita, bien. Ajá. Provisión, salud, compañía, ok, ¿qué dicen los demás? Transformación. Lo que la forma en la cual Él ha cambiado nuestro corazón, ¿cierto? Es que cambiar estos corazones, eso es una obra que solamente puede hacer el buen pastor.
Bueno, alguien más, a ver, aquí por este lado, alguien, ¿cómo has percibido el cuidado del Señor? El pastoreo del Señor. Ajá, ajá, ajá. También la vara y el callado como aquella figura que guía, pero a la vez también como una medida de disciplina que acerca, que protege de los enemigos, ¿cierto? También la disciplina del Señor. El cuidado del Señor en la iglesia. Ajá. Este gobernante está de pie, cuidando a su rebaño, pastoreando a su rebaño, proveyéndoles, guiándoles a hacer la voluntad del buen Padre. Él mismo es nuestra paz. Y tercer punto al que quiero invitarlos a reflexionar es que este gobernante nos libraría de nuestros enemigos. Este gobernante libraría al pueblo de Israel de los enemigos que estaban ahí, de los asirios, de los babilonios, con su ejército, con sus caballos. Él mismo sería quien los libraría de sus enemigos. El pueblo no tenía los recursos para enfrentarse a esos enemigos. Cuando el asirio, usted lo puede observar ahí en el texto, dice, cuando el asirio invada nuestra tierra, aquí Asiria representa a todos los enemigos que se oponen al reino de Dios. La provisión que Dios dará a su pueblo expresada en la frase 7 pastores y 8 príncipes del pueblo quiere decir algo así como que es más que suficiente. 7 era un número que simbolizaba perfección y 8 pues decía era como un modismo para decir que era un número pleno y suficiente. Pero lo llamativo de esta porción es que dice que pastorearán a Asiria ¿con qué? ¿Con qué lee usted ahí en el texto? Con la espada. La herramienta que Dios ha dado a su pueblo para contrarrestar a los ataques del enemigo, la espada, la palabra del Señor hoy para nosotros, la verdad contenida en las Escrituras. Es un recurso más que suficiente, es un recurso más que suficiente la palabra del Señor. Él mismo los rescatará de sus enemigos. Él los librará de sus enemigos. Ahora bien, esta fue la profecía que Dios dio acerca de ese gobernante. Pero bueno, ahora ¿qué haría el pueblo? El pueblo ya había escuchado eso acerca de ese gobernante. El pueblo ahora podía vivir con la confianza puesta en que el Señor cumpliría su palabra. Y Él la cumplió. Porque ese gobernante, justamente como lo dice la serie, el que vendría, Él vino. Él cumplió su palabra y la cumplirá. Cristo vendrá también, hermanos. Este es un recordatorio de que Cristo también vendrá por segunda vez por su iglesia. Y toda rodilla confesará que Jesús es el Señor, que su nombre está sobre todo nombre. Como lo dice el texto, que su nombre será glorificado hasta los confines de la tierra, que Él gobierna sobre todas las cosas. Pero bueno, hermanos, todo esto que hemos meditado hoy, quiero animarte a que tomemos un momento para pensar en estas preguntas, hermanos. ¿Está Cristo gobernando tu corazón? Y al decir esta pregunta no es porque yo esté totalmente convencido de que Él plenamente lo está gobernando en mí, no, porque yo tengo que rendir muchas áreas de mi vida al Señor. Pero quiero dejarte esta pregunta en mente: ¿está gobernando Cristo tu corazón? ¿Cristo es el gobernante de tu vida? Nos ayudaría a pensar, por ejemplo, esta pregunta: ¿qué clase de ídolos se están levantando en tu corazón? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, Señor, yo necesito eso porque es que ahí está mi felicidad? Si no me das eso, Señor, mi vida no tiene sentido. ¿Cuáles son esos ídolos que tú percibes ahí en el corazón? ¿Es una familia? ¿Es el dinero? ¿Quién está gobernando tu corazón, hermano? El gobierno que tanto anhelas está en la persona de Cristo. El gobierno que tanto anhelamos
está en la persona de Cristo. Él mismo es nuestra paz. La paz que tanto desea perseguir nuestro corazón y que quiere encontrar en otras cosas, se encuentra en la misma persona de Cristo. Corre a Cristo, hermano. Corre a Cristo. Pero también debemos ser conscientes de las luchas que enfrentamos a diario con nuestros enemigos, con nuestros propios pecados, nuestras propias debilidades, el mundo, como aquel sistema de ideas que está en contra de Dios. Tú no puedes hacerle frente a esa clase de enemigos en tus propias fuerzas, así como el pueblo no podía ni tenía las herramientas para enfrentarse a ese enemigo. Y como el texto lo termina diciendo, Él mismo nos rescataría, Él mismo será nuestra paz, Él nos librará de nuestros enemigos. Hay uno que venció por medio de la debilidad de la cruz para asegurarte la victoria sobre tus enemigos. Él te rescatará de tus enemigos. La única vía para el rescate es depositar tu confianza en Él. Este era un texto dado para el pueblo para animarlos al arrepentimiento y que hoy también nos anima a nosotros, hermanos, al arrepentimiento. Esos enemigos tal vez con los que estamos luchando lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Queremos ser nuestros propios salvadores, tal vez por medio de la religiosidad, de cumplir como con reglas, pero dejamos entonces, cuando nos miramos mucho a nosotros, dejamos de ver a Cristo. Te intentas rescatar a ti mismo por medio de la religiosidad, del moralismo. Te intentas enfrentar a esos enemigos, a esos ídolos, pecados en tus propias fuerzas. En tus propias fuerzas. Ya hay uno que te cuida. Ya hay uno que ha prometido que gobernará a su pueblo, que lo pastoreará. ¿Qué nos pide el Señor? Que nos arrepintamos y que pongamos nuestra confianza únicamente en Él. Que Él gobierne en nuestros corazones. Así que, hermanos, hoy, al pensar en eso, en nuestro corazón, en la realidad de nuestro corazón, de lo que puede gobernar nuestro corazón, no podemos esconder la realidad de que hay otras cosas que gobiernan nuestro corazón, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, ¿por qué entonces la dificultad que muchas veces a veces tenemos, por ejemplo, para orar? Decimos, Señor, sí, tú eres mi Señor y tú gobiernas, pero ¿por qué a veces me cuesta tanto orar? Decimos al Señor, sí, Señor, tú eres mi Señor, pero a veces ¿por qué me cuesta tanto someterme a mis hermanos? ¿Realmente Él es el Señor? ¿Él es mi gobernante? Corre a Cristo, hermano. Este tiempo de Navidad, en vez de tanto enfocarnos en el pesebre, debería ayudarnos a enfocarnos más en la cruz, en el precio que nuestro Señor pagó para liberarnos, para rescatarnos, para librarnos de nuestros enemigos. Así que quiero invitarte, hermanos, tomemos un momento para orar, para rogar al Señor, aquel que es poderoso, para cambiar nuestro corazón, para guiarnos a hacer la voluntad del Padre, y depositemos nuestra confianza únicamente en Él, solo en Jesús. Oremos, hermanos. Señor, tú conoces nuestro corazón, Señor. Nosotros no somos nada distintos al pueblo de Israel. Nosotros somos como el pueblo de Israel. Hemos corrido tras otros dioses, el entretenimiento,
comodidad. Creemos que nuestra paz está en la comodidad. Hemos corrido tras otros dioses, tras nosotros mismos, tras nuestro propio yo, nuestra propia voluntad. Tú conoces, Señor, cuántos ídolos, Señor, se levantan en nuestro corazón. Detrás de cuántas cosas nuestro corazón desea correr, Señor, creyendo encontrar en esas cosas la vida, la plenitud, la felicidad, la paz. Pero una y otra vez esos ídolos nos decepcionan. Porque nadie, Señor, puede ocupar tu corazón. Señor, nosotros queremos hoy a la vez también darte gracias, Señor. Porque tú has sido fiel a tu pacto, el pacto que tú has tenido con tu pueblo, de que tú enviarías a uno que gobernaría en Israel con el poder del Señor, con el poder del nombre del Señor, su Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque nuestro gobernante, nuestro rey nos está enseñando a hacer tu voluntad, Señor. Nuestro Señor está gobernando nuestros corazones. Y una vez más, Señor, queremos someter nuestros corazones a ti, Señor. Someter nuestra voluntad a ti, Señor. Gracias, amado Señor, nuestro buen pastor, por estar guiándonos a hacer la voluntad del Padre. A que aunque nuestro corazón se resista, Señor, tú hiciste en que una vez más nos sometamos a ti, nos humillemos ante ti. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ante la realidad propia de los enemigos, Señor, que combaten en nuestro ser, el mundo, nuestros pecados, aún Satanás mismo, tú mismo, Señor, nos rescatarás de nuestros enemigos, Señor. Tú y solo tú, Señor. Nosotros, Señor, no tenemos las herramientas, Señor, para vencer el pecado. Nosotros somos débiles, somos pecadores, somos frágiles. Pero tú eres mucho más poderoso, Señor, que nuestros enemigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Bendice, Señor, la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Toma un momento ahí, hermano, para meditar en la palabra del Señor. No te distraigas. No distraigas a quien esté a tu lado. Medita en tu Señor, en tu Rey, en aquel que es tu paz, en Jesús.